Muy bien, queridos hermanos, hermanas, amigos y amigas que nos están observando allí a través de YouTube. Es un gran gusto estar nuevamente frente a ustedes para poder estudiar un poquito acerca de esta profecía tan importante para nosotros en el tiempo actual, como es la profecía de Daniel 11, 40 al 45. Hoy día ya le vamos a dar una culminación a todo este estudio, porque bueno, ya hemos hablado acerca de quién es el rey del norte, ¿verdad? Esta triple alianza entre Estados Unidos, entre las sociedades secretas y el Vaticano, los jesuitas, ¿sí? Los, todo este poder religioso y este poder político que se unen a través de lo que es las sociedades secretas. También este, esta triple alianza también tiene su contracara en la profecía de Daniel 11, que sería el rey del sur. En el rey del sur nosotros encontramos justamente el Islam, ¿sí? Todo esto ya lo hemos estudiado y vemos la participación de el, la Vaticano, digamos, ¿verdad? Del papado en la formación de esta religión, y eso lo estudiamos hace 2 semanas atrás, cómo plantaron este profeta falso, ¿verdad? Y le hicieron creer a él mismo que él era un profeta enviado de Dios para los ismaelitas, los descendientes de Ismael. Y posteriormente ellos fueron utilizados por el Vaticano para recuperar Jerusalén. ¿Sí? Ellos querían recuperar Jerusalén para la fe católica, pero una vez que recuperaron Jerusalén, el Mahoma, ¿verdad? Este profeta, el mismo Mahoma, les hizo la tapita, como se dice, ¿no? Y no les quiso entregar Jerusalén, se lo dejó para ellos, para los musulmanes, y ahí es donde entra esta mezquita de Al-Aqsa que vemos acá en el Domo de la Roca, en donde estaba el templo de Jerusalén antiguamente, y hoy en día hay un templo musulmán. Y así es como se formó, y bueno, a partir de ese momento el Vaticano ha querido ingresar nuevamente a Jerusalén. Siempre ha sido el objetivo del papado ponerse allí en ese lugar, porque es muy importante para, para llevar a cabo sus planes. Y ya los vamos a ver, al final vamos a hablar un poquito sobre cuáles son los planes que ellos tienen. Bueno, el rey del norte, ¿verdad? Nos dice el versículo que es atacado por el rey del sur. Eso fue en el 2001 con las Torres Gemelas. Luego el rey del norte ataca y pasa como una tempestad con carros y gente de a caballo, ¿verdad? Y nos menciona acerca de la profecía que sí ya se cumplió cuando Estados Unidos ingresó sus tropas en Medio Oriente para combatir el islamismo extremista, ¿sí? Una vez que ellos ingresan a Afganistán, ingresan a Irán y bueno, toda la guerra de Irak, etcétera, se ponen en Jerusalén y se hacen aliados de Israel. Dentro de los aliados está también Jordania, que vendría siendo Edom, Moab y Amón en la profecía. Sería justamente el territorio que hoy en día ocupa eh, Jordania. Eh, este es uno de los tantos aliados. Pero hay otros países que no escapan de la mano de Estados Unidos, y entre ellos está Egipto, está Libia, porque les roba su oro y su plata, dice el versículo bíblico, y se refiere a sus riquezas. Hoy en día eso viene siendo oro, petróleo y todo lo que tiene que ver con esos recursos energéticos que tanto necesita Estados Unidos para poder también mantener a su población. Ellos tienen una demanda muy grande de petróleo en su país, no dan abasto con la producción de ellos en petróleo, y por eso es que a través de las guerras justifican ese saqueo que hacen a otros países de recursos. Yemen también es mencionado, pero es mencionado como Etiopía. Sí, Yemen es la antigua Etiopía, de hecho son muy ricos en petróleo y demás. Bueno,
pero también nos habla acerca de noticias del norte y del oriente y del norte, ¿sí? Que es lo que vamos a leer ahora, para pasar a materia nueva. En Daniel 11, 44 y 45 nos habla acerca de unas noticias que llegarían del oriente y del norte que atemorizarían al rey del norte. El rey del norte, recordemos que es todo el conglomerado de la Triple Alianza, de los ejércitos de Estados Unidos, ¿verdad? Junto con el poder religioso del Vaticano, unidos a través del espiritismo, que viene siendo las sociedades secretas. Illuminati, masonería, como a través de ellos están manejando los hilos en Estados Unidos. Sí, ese es el nexo que hay entre el Vaticano y los Estados Unidos. Pero Estados Unidos también tiene muchos aliados. Hoy en día, y lo vamos a ver un poquito más adelante, si se lanzara una guerra abiertamente ya así del todo nada, tendría bastantes aliados, creo que son como unos 30 países que están aliados con Estados Unidos, que son países poderosos, tanto en armamento como económicamente. Ahora, hay noticias del Oriente y del Norte que lo atemorizan. Saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. O sea, nos está diciendo que el rey del norte saldría con ira para destruir y matar a muchos antes de que termine de ser atemorizado o silenciado por estas noticias del oriente y del norte. Después nos dice, y plantará las tiendas de su palacio. No está hablando de las tiendas de sus ejércitos, sino de su palacio, entre los mares y el monte glorioso y santo. Mas llegará a su fin y no habrá quien le ayude. Ahora, ¿cuáles son las tiendas del palacio del rey del norte? Sí, el rey del norte, como tal, el que lidera todo, sabemos que son los jesuitas, ¿sí? El Vaticano es el que lleva los hilos de todo. Ahora, ellos son los que quieren poner su palacio, las tiendas de su palacio, entre los mares. ¿Pero entre qué mares? Bueno, si vemos desde la vista del profeta, que estaba hablando allí acerca de Jerusalén, ¿verdad? Ese es el centro para el profeta. Vemos el mar hacia el oriente y hacia el occidente, tenemos dos mares. Tenemos por un lado el mar Muerto y por otro lado tenemos el mar Mediterráneo. Sí, ahí nosotros juntamos ambos mares. Perdón, no me estaba dando cuenta de que no les estaba compartiendo la pantalla. Acabo de percatar. Bueno, ahora sí, un error lo comete cualquiera. Muy bien. Entonces, para que tengan el texto allí proyectado, igual no se perdieron de mucho. Bueno, entonces, si nosotros vamos mirando un poquito, esto lo vimos hace un tiempo atrás, ¿dónde están las principales células de oposición? ¿Sí? O las principales células del Islam extremo hoy en día están justamente en Irán, ¿ok? Sería Irán toda esta parte verde oscuro. Ahí es donde nosotros tenemos el mayor índice de, de células islamistas extremas. Ahora, tenemos otros lugares, ¿sí? Como Qatar en donde se va a jugar el Mundial. Ahora, es importante recordar ciertas cosas, que todos los eventos que suceden a nivel mundial son importantes para el desarrollo de los planes de las sociedades secretas, por ende del Rey del Norte, como lo que sucedió, por ejemplo, cuando fueron las Olimpiadas Militares en China, justo en Wuhan, donde se descubrió la primera cepa del virus COVID. Justamente coincidió con que en ese momento estaban los ejércitos, justamente los deportistas de los diferentes ejércitos del mundo estaban reunidos allí, pero fue situado en ese lugar con un motivo, con una razón. Ahora, ¿qué irá a suceder detrás de lo que va a suceder, del mundial que va a haber en Qatar ahora, justamente ahí,
habiendo tantos otros países que no están en conflicto armado, y se van a ir justamente allí a pasos, a metros de donde está sucediendo todo el conflicto. Es sumar uno más uno y darse cuenta de que algo están tramando, porque allí es una excusa para juntar a los líderes mundiales. Sabemos que los líderes mundiales asisten a estos eventos como tapadera para poder charlar y entre ellos también poder llevar a cabo sus objetivos y hablar de los planes que tienen. Ahora, si nosotros vemos qué tiene que ver el norte y el oriente en todo esto, vamos a ver algo muy interesante. Nos puede estar hablando acerca de Rusia y China. Este punto rojo que ustedes ven acá en el mapa, déjenme poner el puntero para el láser para mostrarles. Si ustedes ven aquí en el mapa, donde está el punto rojo justo del puntero láser, eso vendría siendo Jerusalén, ¿sí? Hacia un lado tenemos el Mar Muerto, hacia el otro lado tenemos el Mar Mediterráneo, y al norte, ¿qué tenemos? Rusia. Tenemos esta gran nación, ¿verdad? Que es una nación comunista. Y tenemos al oriente China, que también es un gran país, es bastante grande, y que también es comunista. Y que ellos, en cierta manera, aunque por ahí pueden tener sus diferencias entre China y Rusia, sí son bastante cercanos en cuanto a un objetivo. ¿Cuál es su objetivo? Destruir a las sociedades secretas que quieren imponer el nuevo orden mundial. ¿Sí? El objetivo de ellos es hacerle guerra, justamente, al rey del norte para que no se lleven a cabo el nuevo orden mundial, liderado obviamente y orquestado por el Vaticano. Ahora, cómo nosotros podemos darnos cuenta de varias cosas que son cruciales. Para esto tenemos que estudiar un poco de historia, ¿sí? Tenemos que estudiar un poco la historia de cómo se formó, por ejemplo, la Rusia comunista, cómo nace el comunismo en Rusia. Nosotros vamos a leer un poco de historia, nos damos cuenta de que todo esto nació gracias a los mismos jesuitas, los mismos líderes del orden mundial, a la hora de poder levantar a Lenin, a Stalin, ¿verdad? Que ellos eran francomasones de grado 33, o sea, que eran abiertamente satanistas y estaban al tanto de los objetivos que tenían en la agenda mundial propuesta por Albert Pike y Giuseppe Mazzini. Quienes no sepan quiénes son Albert Pike y Giuseppe Mazzini, pueden ver un video que está ahí en el canal de YouTube que tenemos. Creo que no está en el canal de Ministerio, está en mi canal personal, pero ya lo voy a subir, lo voy a bajar y lo voy a subir al canal del Ministerio para que puedan ver eh, quiénes son ellos y cómo es que ellos planificaron la Primera, la Segunda y la Tercera Guerra Mundial. Y en cuanto a lo que era la Segunda Guerra Mundial, levantaron justamente ese gobierno comunista para poder enfrentar al gobierno nazi, ¿sí? Que también ellos crearon a Hitler de alguna u otra manera, tuvieron una influencia muy importante los jesuitas a la hora de levantar a Hitler. O sea, todos los conflictos bélicos y armados que han habido en los últimos años han tenido que ver de una manera muy directa con, el- con la participación de los terroristas secretos que serían los jesuitas. Hay un libro que es muy interesante que se llama Los terroristas secretos, justamente, que habla muchas cosas acerca de los jesuitas y con documentación y fundamentos históricos acerca de todo lo que se habla ahí, por lo tanto es todo muy, muy verídico y nos muestra un poco acerca de cuáles son los objetivos que ellos tienen y bueno, además también de en qué otras cosas también han estado implicados, como por ejemplo, puedo mencionar algunas como la muerte de Abraham Lincoln, como eh,
bueno, también las Torres Gemelas estuvieron implicados de una manera muy, muy oculta, pero sí estuvieron implicados en el ataque al World Trade Center, en el hundimiento del Titanic, por ejemplo, también estuvieron muy de cerca relacionados con eso, y van a aprender mucho de ese libro. Ahora, hay algo que tener en cuenta, que estas noticias del norte y del oriente que lo atemorizarían, hoy en día nosotros podemos verlo de una manera muy explícita. Yo quiero mostrarles ahora, les voy a compartir una pantalla de una página de internet, del mismo Google, que es cosa de simplemente escribir allí en Google y poder darnos cuenta de qué es lo que está sucediendo. Tenemos, por ejemplo, hace una hora, tenemos el minuto a minuto. Por ejemplo, hace una hora la ONU rechaza investigar supuestas armas biológicas en Ucrania. Tenemos este conflicto entre Ucrania y Rusia, ¿verdad? Bueno, ¿qué tiene que ver Estados Unidos en todo esto? Bueno, vamos a ir viendo. Eh, Vamos viendo otro tipo de noticias. España envía 4 lanzamisiles Hawk y el sistema antiaéreo Aspid a Ucrania. Bueno, esto se está moviendo de una manera tremenda, ya llevan 8 meses de conflicto armado, abierto desde que Rusia invadió Ucrania. Hay todo un conflicto de intereses, estamos en plena guerra. Eh, Aquí podemos ver qué países serían aliados si Estados Unidos entra en guerra, ¿sí? Cuáles son sus enemigos. Y aquí nos muestra en total los 30 países que integran la OTAN, ¿sí? Y entre ellos, fíjense quién está aquí. Reino Unido. ¿Por qué es importante saber que está Reino Unido? Porque si nosotros vemos una noticia de hoy mismo, del 2 de noviembre, dice: Guerra de Ucrania, Rusia, última hora, hoy en directo. Rusia señala a Reino Unido. Y ya está metiendo a Reino Unido dentro de esto, uno de los aliados de Estados Unidos. Entonces, todas estas noticias del norte y del oriente, que también van metiendo a China entre medio, vamos a ver más adelante, eh, lo que nos dice esta noticia, miren, Estados Unidos asegura. Y es muy interesante porque es como que ponen Estados Unidos, no ponen así tal persona asegura o Joe Biden dice, sino Estados Unidos. Ya están creando esa extrapolación entre unos y otros. O sea, lo que se dice acá es lo que piensa cada uno de los ciudadanos de Estados Unidos, supuestamente, ¿no? Sé que no representa el pensamiento de todos, pero ya nos están mostrando esa extrapolación para que podamos tomar un bando. O estás con Estados Unidos, o estás con China, o estás con Rusia, y vamos viendo acá, miren, Estados Unidos asegura que China es la verdadera amenaza y no Rusia. Ya está metiendo a China diciendo que Rusia es una distracción y la verdadera amenaza para la supremacía mundial de Estados Unidos es China. Y vean cómo lo determina. Para la supremacía mundial, o sea, ellos quieren tener supremacía mundial. ¿Para qué? Para poder llevar a cabo ese nuevo orden mundial. Y para hacer frente a este desafío, Washington va a fortalecer su defensa convencional, incluyendo sus sistemas de armas atómicas, y va a extender su red de alianzas en el escenario crítico del poder global del siglo XXI, los océanos Pacífico e Índico. Es una nueva guerra fría que durará décadas. Bueno, sabemos que no va a durar décadas porque nos quedan 9 años, 8 años y meses para que Cristo venga por segunda vez. Esto se va a destapar mucho antes, las cosas se van a ir dando de una manera increíblemente rápida, pero ya vamos viendo quiénes son los personajes que están participando de este conflicto armado y cómo ya la profecía está yendo camino a su cumplimiento. Y nuestro hermano Víctor San Vicente lo viene predicando desde el año 2006, para que se den una idea. Cosas que ni siquiera pasaban en su momento, y él ya las venía diciendo. Y hoy en día se están cumpliendo, estamos siendo parte de esta profecía. Y es importante que entendamos que la profecía de Daniel 11 es una profecía literal y no simbólica, sino que es realmente el cumplimiento de los últimos eventos previos a la venida de Cristo. Bueno,
Da para leer muchísimo todo este artículo, la verdad es muy interesante. Les recomiendo que lo puedan buscar allí. Si ustedes ponen Estados Unidos contra China en el buscador de Google, dan a noticias y le va a aparecer un montón de información al respecto de diferentes medios de información. Tenemos Estados Unidos y China, y eso que les mostré anteriormente fue hace 5 días, ¿sí? Que Estados Unidos dice que China es la verdadera amenaza, y ahora el 31 de octubre, o sea, hace un par de días atrás, Estados Unidos y China inician un proceso de diálogo tras las tensiones generadas por la defensa de Taiwán. Los cancilleres de ambos países sostuvieron una conversación telefónica con la intención de administrar de manera responsable la relación entre ambos países. Bueno, vemos que están evitando también de una u otra manera el conflicto, pero miren, los temas que salen a la luz, dice, el secretario de Estados Unidos, Anthony Blinken, y el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, discutieron la rivalidad existente entre los dos países, además de la invasión de Rusia en Ucrania. Durante una conversación telefónica llevada a cabo este domingo, así lo informó el Departamento de Estado. Ambos funcionaron, hablaron sobre la necesidad de gestionar responsablemente la competencia entre nuestros países, dijo Blinken en Twitter. El secretario discutió la necesidad de mantener abiertas las líneas de comunicación y administrar de manera responsable la relación entre Estados Unidos y la República Popular de China, dijo Ned Price, del Departamento de Estado en un comunicado, y agregó que Blinken trató la guerra de Rusia contra Ucrania y las amenazas que representa para la seguridad mundial y la estabilidad económica. Y esto es uno de los objetivos que tienen las sociedades secretas al despertar justamente este conflicto entre Estados Unidos, entre Rusia, y que se desate una guerra, poder justamente, como dijo Albert Pike, llevar a todo el mundo a una extenuación física, mental y espiritual, para que ya todos digan, ya está, por favor, que se detenga todo esto, quiero paz y seguridad, para que aparezca allí este salvador, entre comillas, ¿no? Que aparezca el Vaticano como el salvador del mundo y el que garantiza la paz. Dice que China ha evitado rotundamente criticar a Rusia por invadir Ucrania, y en cambio culpa a Estados Unidos y la OTAN por la guerra. O sea, no culpan a Rusia porque justamente son aliados y tienen los mismos objetivos. Y la culpa de esta invasión se la acreditan a Estados Unidos y la OTAN. Bueno, también da para leer mucho, es muy interesante todos estos artículos. Seguramente ya nuestro hermano Víctor va a mostrar todo esto, o ya lo ha mostrado seguramente en esta última semana. No he visto los últimos videos, pero sí es muy interesante cómo se está cumpliendo todo tal cual al pie de la letra. Otra de las cosas que llamaron mi atención del mismo día de hoy, que nos dice México-China, provocación a Estados Unidos. El gobierno mexicano pretende que un tentáculo del Partido Comunista Chino monitoree el contenido de carga y equipaje en la frontera, lo que sale a Estados Unidos y, y lo que de allá llega, dice Pablo Iriart. Bueno, metiendo a China allí entre medio o sea, ya encima ni siquiera eh, ellos mismos, sino un tentáculo del Partido Comunista. Ya sabemos lo que hace el comunismo ahí. Tenemos frente a México, tenemos Cuba. Bueno, hay todo un interés también de traer la guerra para este lugar del mundo, y que bueno, en algún momento irá a llegar. Por eso debemos aprovechar este tiempo que estamos viviendo actualmente, que relativamente tenemos eh, paz, entre comillas, ¿sí? Entre comillas digo, porque también en cuanto a lo económico se está viviendo otra situación, pero sí en cuanto a lo que mencionaba allí, todas estas noticias nos van apuntando hacia el fin de todas las cosas. Bueno, quiero mostrarles ahora, llamar su atención a lo siguiente. Plantará las tiendas de su palacio
entre los mares y el monte glorioso y santo. Y esto es uno de los objetivos ya principales que tiene el Vaticano, es poder, esta mezquita que ustedes ven acá, donde estaba el templo de Salomón, justamente en este mismo monte. Ese es el monte Moriah, el monte, eh, el monte Sión, justamente parte del mismo monte donde fue crucificado Jesús. Eso fue fuera de los muros de la ciudad, y quieren derrumbarlo y construir este templo, ¿sí? Así, esto es una maqueta de lo que ellos tienen proyectado, construir el tercer templo de Jerusalén. Y en ese lugar es donde va a venir el mismo papado a ponerse. Yo no estoy diciendo el papa actual, ya se irá viendo eso con el tiempo, pero sí es muy importante tener esto en cuenta. Cuando se construya el tercer templo de Jerusalén, uno de los objetivos es poder sentar justamente a un papa judío allí en ese lugar, y que posteriormente descienda el anticristo a ese lugar a gobernar el mundo. Y todos crean que él es Jesús, es Satanás haciéndose pasar por Dios. Y eso lo vemos en una profecía que está en 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 2, para el que lo quiera averiguar, quiera leer y entender, el que lea entienda lo que dice esa profecía de Pablo, y que se le reveló a Pablo, se le mostró, acerca de qué sucedería antes de la segunda venida de Cristo. Y está muy ligado a esta profecía. Yo aquí en este lugar no tengo una Biblia física, creo que aquí tengo una, a ver, justo aquí tengo una, en todos lados siempre hay una Biblia. Y voy a tener aquí preparado el de segunda de Tesalonicenses, para que lo leamos sobre el final. Bueno, este es lo que sería el Domo de la Roca actualmente, la mezquita de Al-Aqsa, en donde están actualmente. Y bueno, esto es lo que sería reemplazado. ¿Okay? Ahora, luego en Daniel 12:1, antes de pasar a lo que dice Daniel 12, vamos a leer 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 2, y vamos a ver qué es lo que nos comenta Pablo acerca de la segunda venida de Cristo, ¿okay? Y qué es lo que iba a suceder antes. Dice, desde el versículo 1 en adelante: acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os mováis fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os alarméis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta supuestamente nuestra, de que el día del Señor ya ha llegado. ¿Okay? Pablo sabía que Cristo no iba a venir todavía, no iba a volver por segunda vez todavía en su tiempo. Y es lo que les estaba comentando a los tesalonicenses. Les dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, que se opondrá y se exaltará contra todo lo que se llama Dios o que se adora. Muy bien. Cuando nosotros hablamos del nombre de Dios, ¿sí? El nombre de Dios es una manera de hablar del carácter de Dios. ¿Okay? Cuando en la Biblia nosotros leemos la palabra y será glorificado el nombre de Dios, en realidad nos está hablando acerca del carácter de Dios. ¿Sí? Por lo tanto, cuando nos dice que se levanta sobre todo lo que se llama Dios, o sea, que tiene por nombre Dios, pero el Dios verdadero, ¿verdad? Es todo lo que lleva a la impregnación de su carácter. ¿Sí? Y si nosotros también averiguamos y leemos e indagamos un poco más, tanto en los escritos del Espíritu de Profecía de Elena de White, como en la Biblia, nos damos cuenta de que la ley de Dios es un reflejo de su carácter.
La ley de Dios es el reflejo de su propio carácter, es un espejo donde Él muestra cómo es en verdad. Cristo, cuando vino a vivir acá, el verbo se hizo carne, la letra, la ley misma se hizo carne. Él manifestó la ley a través de sus acciones, de sus hechos, y Él manifestó el carácter de Dios, como en verdad es. Por lo tanto, en Cristo nosotros vemos el nombre de Dios reflejado en sus acciones, en su vida, en todo lo que Él hizo mientras estuvo acá como, como un ser humano, ¿verdad? Antes de ascender al cielo, al santuario celestial. Y allí es donde Él nos mostró el verdadero carácter de Dios, que Él representa y que justamente está muy ligado a su ley, ¿sí? A sus 10 mandamientos. Por lo tanto, nos está diciendo que este hombre de pecado y este hijo de perdición se opone a la ley de Dios, al carácter de Dios, a lo que se llama Dios, y se exalta contra todo ello, o lo que se adora, ¿sí? Por lo tanto, que también va a levantar un sistema religioso opuesto. ¿Quién sería este hombre de pecado? Bueno, sabemos, es el papado, ¿no? El papado porque en cierta manera promulga y promueve la abolición de la ley de Dios, que el día sábado no es el día de reposo, se va a promulgar esa ley dominical en donde ellos van a decir, no, mira, es el domingo, no es el sábado, y la marca de la bestia, y todo lo que tiene que ver con eso, para allá vamos, ¿okay? Para allá vamos, en ese camino vamos, nunca nos olvidemos de eso. Ahora, luego nos dice, hasta sentarse en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y ahora yo les pregunto, el Vaticano como tal, el templo, ¿cómo se llama? La Basílica de San Pedro, ¿ok? ¿Qué fue antes de ser la Basílica de San Pedro? Bueno, en ese monte, ¿qué había antes de que estuviera la Basílica de San Pedro? En ese monte, en uno de los 7 montes, ¿sí? Ahí en ese monte había un templo satánico, ¿sí? Literal, así, espiritista mal. Y hoy en día está la Basílica de San Pedro, donde en algún momento estuvo ese templo satánico. Muy interesante. Por lo tanto, ese nunca fue el templo de Dios, eh, para hacerse pasar por Dios, ¿verdad? Ese no es el templo de Dios. Por lo tanto, ha sido siempre a lo largo de toda la historia el templo de Dios acá en la tierra? Justamente el santuario, ¿verdad? En el santuario ahí es donde estaba la habitación de Dios. Ese era el templo de Dios. Sabemos que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, claro que sí, pero en sí mismo, en donde hoy en día está esa mezquita de Al-Aqsa, y algún día hubo un templo como este, ¿verdad? Que era el santuario. Y ese santuario, justamente, ya no existe más. Por lo tanto, no se ha cumplido esa profecía todavía que nos está mencionando Pablo, de que este hombre de pecado se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Ahí vemos otra confirmación acerca de que se va a levantar este tercer templo de Jerusalén. Ahora, ¿qué nos sigue diciendo? ¿No os acordáis de que cuando estaba todavía con vosotros os decía esto? Ahora sabéis lo que impide que a su tiempo se manifieste. ¿Qué es lo que impide? Que se siente en el templo de Dios, entre comillas, digamos, ¿no? Cuando se levante ese tercer templo. Porque ese monte, ¿sí? Ese monte como tal es muy importante y es muy especial el monte Sión. Porque ese es el monte Sión donde Dios dijo, aquí habitaré para siempre, eternamente, perpetuamente. Es la habitación de Dios, el monte Sión. Pero no porque haya un templo de madera o de piedra o de lo que sea, sino porque en el monte Sión específicamente, en el lado norte, es donde está enterrada el arca del pacto. Ahí está el lugar físico, digamos, de donde hoy en día está el trono de Dios físicamente en la tierra, el que se usaba en la antigüedad. Gracias a los descubrimientos de Ron Wyatt es que se supo todo esto. Por eso ese monte es tan especial.
Y en ese mismo monte se va a construir este templo, y allí se va a poner este hombre de perdición, este hombre de pecado, se va a poner allí en ese lugar, en el mismo monte de Dios, en el templo de Dios, allí en ese lugar. No es que el tercer templo vaya a ser dedicado eh, a Dios y que Dios lo va a aceptar como su templo y que va a habitar allí, no, no quiere decir eso, sino que en donde va a estar el Papa, en ese tercer templo, va a ser justamente en el mismo monte donde está el verdadero templo de Dios, que es el verdadero trono de Dios en la tierra, que es el arca del pacto, donde se derramó la sangre de Jesús cuando murió en la cruz. Ahora, eh, dice, porque el misterio de iniquidad ya está obrando, solo espera que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Está hablando de sí mismo, ¿verdad? Entonces se manifestará aquel inicuo, es a quien el Señor matará con el aliento de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. La aparición de ese inicuo es obra de Satanás, acompañada de gran poder, señales y prodigios mentirosos, con todo tipo de maldad, que engaña a los que se pierden, por cuanto rehusaron amar la verdad para ser salvos. Por lo tanto, nos está hablando acerca de la manifestación de un inicuo, ¿sí? de alguien engañoso, de alguien profano, que es por obra de Satanás, ¿sí? Que es obra de Satanás. Y se va a manifestar allí, en el tercer templo. Y nos está hablando acerca de el anticristo, ¿ok? De este falso Mesías, que se va a sentar allí también en ese trono. Lo va a recibir el Papa de turno de aquel momento, y todo el mundo se va a maravillar en pos de la bestia. Ahora, por eso, dice, bueno, por eso engaña a los que se pierden, por cuanto rehusaron amar la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poderoso engaño para que crean a la mentira, para que sean condenados todos los que no quisieron creer a la verdad, sino que más bien se complacieron a la maldad. Ahora, no es que Dios les está enviando este engaño, sino que Él permite que Satanás haga su obra, permite que Satanás haga su obra de engaño y que descienda y que se haga pasar por Cristo y que mucha gente cree en Él. Porque previamente a eso se va a haber predicado con gran poder el Evangelio en todo el mundo, como lo dice el mensaje de Apocalipsis 18. Y ese fuerte pregón se habrá escuchado por todos lados y muchas personas lo van a haber rechazado o no quisieron tomar partido ni por uno ni por otro y estaban allí en el limbo. Entonces, como aparentemente no se habían definido como tales, entonces Dios permite que este poder engañoso se manifieste para que todos aquellos que rechazaron la verdad cuando le fue presentada, tomen un lado y digan ya definitivamente listo, yo estoy con esto. Y se van a ir en pos del anticristo, de Satanás. Y allí, cuando nos dice que serán condenados todos los que no quisieron creer a la verdad, sino más bien se complacieron en la maldad. Y allí es donde entra lo que viene. Daniel 12:1. Y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo. ¿Quién es Miguel? Bueno, Miguel es Jesús, mismo Cristo. Es el arcángel Miguel, se lo llama el arcángel Miguel. Cuando nosotros leemos la Biblia, en todas las partes donde nos habla de los ángeles, en ningún momento nos dice ángeles y arcángeles, no existen los arcángeles. ¿Sí? El término arcángel es general de los ángeles. Por lo tanto, no hay generales de los ángeles, hay un general de los ángeles. Y ese general de los ángeles es Cristo. Por lo tanto, cuando nos habla de Miguel, nos habla de Cristo, en la palabra de Dios. ¿Sí? Miguel quiere decir, ¿quién es como Dios? Eso quiere decir el nombre. Miguel, ¿quién es como Dios? También cuando nos habla de Emanuel, nos habla de Cristo. Y hay muchos nombres para referirse a Jesús, el Hijo de Dios. Ahora, será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces.
Esto es una parte bastante tremenda y cosas que vienen en ese tiempo. Cuando se manifieste todo esto, será un tiempo de angustia. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán, perdón, me desconcentré. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Y por qué dice muchos y no dice todos serán resucitados o todos serán despertados? Porque aquí la Biblia es tan perfecta y Dios es tan perfecto que no se contradice nunca, no se contradice nunca, porque al profeta Juan, al discípulo amado, Dios le reveló qué es lo que iba a suceder. En Apocalipsis 20, cuando Cristo venga, nos muestra que van a resucitar unos para vida eterna, ¿verdad? Y esa es la primera resurrección. Y dice, bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene poder sobre ellos. La primera resurrección es justamente esto, aquellos que despiertan para vida eterna. Pero la segunda resurrección tiene que ver con luego de los 1000 años, que nos habla Apocalipsis 20, luego de que Cristo viene, resucitan, los que están vivos también se van con Él, se van todos al cielo, ¿verdad? Aquí la tierra queda desolada, Satanás queda aquí sin nadie a quien tentar, porque queda solamente Él con sus demonios durante 1000 años de silencio, y luego de esos 1000 años es cuando volvemos todos, ¿verdad? A la Nueva Jerusalén y todos, y resucitan todos aquellos que escogieron a Satanás, que no escogieron a Dios, sino que escogieron el poder engañoso. Y todos aquellos que escogieron el poder engañoso serán resucitados en este momento y allí ya serán resucitados para la destrucción final, para poder darse cuenta y reconocer de que de verdad Dios hizo las cosas perfectas y se les mostrará a ellos cuando todas las veces que rechazaron el mensaje, todas las veces que rechazaron a Dios y dirán, oh Dios maravilloso, justos son tus caminos, merecemos lo que nos hagas. Le darán la gloria y bueno, serán destruidos finalmente, al igual que Satanás y la bestia y el falso profeta. Ahora, ¿por qué aquí nos dice que unos van a resucitar para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua? Bueno, porque también la Biblia nos dice que todo ojo le verá, ¿verdad? Todo ojo le verá. Cuando Cristo venga por segunda vez, todos lo van a ver, buenos, malos, todos lo van a ver. Incluso los que le traspasaron, dice. ¿Y quiénes son los que le traspasaron? Los que lo crucificaron. Por lo tanto, los que lo crucificaron también serán resucitados en la primera resurrección. Serán despertados cuando Cristo venga por segunda vez. Serán despertados para ver cuando Cristo venga, cuando Cristo viene. Y allí será su vergüenza y confusión perpetua, porque dirán, wow, nos equivocamos. Y llorarán y dirán, a los montes caed sobre nosotros, ¿verdad? Bueno, y en este tiempo final nos dice lo siguiente, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Por lo tanto, van a haber unos entendidos. Cuando habla de entendidos, entonces quizás sea un pueblo que tenga un mensaje y que por eso resplandecerá y que iluminará toda la tierra. Es el mensaje del cuarto ángel, ¿no? Por lo tanto, estos entendidos que enseñarán la justicia a la multitud, resplandecerán como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Y aquí voy a citar textual, o sea, no sé si tan textual, si me lo acuerdo tan textual, pero voy a citar a Elena White cuando habla de Wolf, un judío que se convirtió al cristianismo y predicaba la venida de Cristo en el año 1844, ¿verdad? Cuando
se cumplían las 2300 tardes y mañanas, y ellos pensaban que Cristo venía en ese momento, y bueno, Wolf decía, acerca de estas palabras, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Nos habla acerca de, no la ciencia de la tecnología y todo eso, no solamente se refiere a eso, sino que nos habla acerca de el conocimiento acerca del tiempo, y que cuando nos dice muchos correrán de aquí para allá, él estudiaba el hebreo porque era judío, él sabía de hebreo, y él decía que justamente se refería a este texto a estudiar y escudriñar y a conocer, y que aumentaría la ciencia acerca del tiempo de la segunda venida de Cristo, del tiempo del fin. Y esto es profecía, y aquí nos está hablando acerca de un pueblo entendido que resplandecerá y que correrán de aquí para allá, o sea que buscarán ese conocimiento y que se les aumentará ese conocimiento acerca de los tiempos. 2031, claro que sí, ¿no? Está hablando acerca de eso. Y es muy interesante, es muy interesante. Por lo tanto, mis hermanos, ya para poder terminar esta reunión, tal vez se hizo un poco larga, espero no haberla hecho demasiado aburrida, pero quiero llamar su atención. A mí me encanta la profecía, me apasiona mucho, y quiero llamar su atención a justamente estos últimos versículos del capítulo 11 de Daniel y el capítulo 12, que están por cumplirse en su totalidad. Ya se han cumplido varias partes de esta profecía, falta muy poquito, muy poquito para que se termine de cumplir, y, y confiar en que si las profecías bíblicas hasta este momento han sido 100% de cumplimiento, o sea, todo lo que Dios ha dicho que iba a suceder, sucedió de una manera así, pero tal cual, como lo mencionó en su palabra. Por lo tanto, no nos queda el menor ápice de duda de que lo que Él nos está diciendo que se viene ahora en los próximos años, que no se vaya a cumplir. Claro que no, se va a cumplir tal cual como Dios lo anunció a sus siervos los profetas, porque nada hará el Señor sin revelar su secreto antes a sus siervos los profetas. Amós 3:7. Así que vamos a terminar con una oración para que estos conocimientos puedan ser grabados en nuestra mente, aparte de la grabación que ya quedó, que también nos queden grabados a nosotros para poder compartirlos con nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestros vecinos y con quien sea que se nos cruce por delante, poder tener rápidamente este, esta relación de conceptos para poder darles razón y darles motivo acerca de lo que creemos y por qué creemos en lo que creemos, para que cuando las cosas sucedan, ellos puedan creer. Tal vez no nos crean ahora, tal vez no se conviertan ahora, pero cuando empiecen a suceder todas estas cosas que ya estaban escritas y que las estamos hablando, y que ya el ministerio de nuestro hermano Víctor San Vicens, el tercer Elías, lo viene hablando desde hace tanto tiempo, y se van a cumplir así tal cual, ellos puedan ser convertidos a la verdad y puedan aceptar el mensaje. Y que el Espíritu Santo pueda tocar sus corazones, que se arrepientan de sus pecados y puedan llegar a ser parte de este pueblo que está de pie. ¿Por qué no ser parte de los 144.000 en el tiempo final? Que vamos a orar, mis hermanos. Yo me voy a poner de rodillas. Ustedes seguir tranquilos donde están. Okay. Padre bendito que estás en el cielo, santificado sea tu gran nombre, Señor. Te damos gracias por el conocimiento y la sabiduría que tú nos entregas, Padre, y por la luz que tú nos envías. Ayúdanos a poder transmitirla de una manera coherente, de una manera también equilibrada, Señor, sin fanatismo, sino para poder llevar a la gente al conocimiento pleno de la verdad, por amor a ellos, Señor, y no por un simple deseo de querer tener la razón o demostrar que los demás están equivocados, sino por un deseo puro, Señor, de que esas almas puedan conocer la verdad, puedan ser salvas, Señor, puedan salir del engaño en el que Satanás nos ha metido, Señor, y que puedan tomar una decisión consciente de lo que están haciendo y de las cosas que están en juego,
para que también sus familias puedan ser rescatadas y evitar que caigan en la trampa del enemigo, Señor, que es muy astuto, Señor, y está todo el tiempo trabajando para nuestra perdición. Ayúdanos, Padre, a tener tu Espíritu Santo siempre activado, Señor, en nuestro corazón, para que podamos ser apartados en todo momento de la maldad, guiados hacia ti, Señor, y que nuestra comunión contigo sea cada día más fuerte y más firme, Señor. Gracias te damos por todo lo que nos das, y gracias porque siempre nos escuchas. En el nombre de Jesús, nosotros te agradecemos y te pedimos todo esto. Amén. Y amén.